Grabar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor y compañeros. Bien, me presento. Soy su servidor, Mauricio Contreras García, actual estudiante de la carrera de Ingeniería Química, cursando lo que es la asignatura de balances de materia y energía, impartida por el profesor Everardo Antonio Feria Hernández. Y hoy les quiero compartir con ustedes el siguiente problema de balance de energía en un intercambiador de calor. Y es el siguiente. El problema dice, se está calentando agua en un intercambiador de calor, empleando aceite, según el diagrama siguiente. Además, hay que considerar una pérdida de calor de 100 BTU y determinar la cantidad necesaria para calentar el agua. El diagrama va a ser el siguiente. Déjenme alejar esto para que lo podamos ver mejor. Este va a ser el diagrama del intercambiador de calor. Bien, antes de comenzar hay que definir lo que es un intercambiador de calor. ¿Qué es esto? Bien, sencillamente un intercambiador de calor va a ser un equipo que va a transferir de manera continua calor de un medio hacia otro, es decir, va a transferir el calor entre dos fluidos en este caso, que específicamente en este problema, esos dos fluidos, el primero es agua y el segundo es aceite. También hay que saber que existen dos tipos de intercambiadores de calor, aquellos que trabajan de manera directa y aquellos que trabajan de manera indirecta. Los que trabajan de manera directa se refiere a que el contacto entre los dos líquidos es de manera proporcional y directa, y aquellos que trabajan de manera que no es directa no están en contacto físico como tal. Bien, una vez definido lo que es un intercambiador de calor, que es lo que vemos acá, vamos a comenzar a explicar cómo se resolvió este problema. En este caso, el diagrama nos dice que por la corriente 1 va a entrar un flujo de aceite caliente, que la temperatura a la que está ese aceite caliente es de 250 grados Celsius. En la corriente número 2, de igual forma, es un flujo de aceite, pero va a tener una temperatura de 220 grados Celsius a la salida de este flujo. En el flujo o en la corriente número 3, que es una corriente de entrada, es en donde ingresa el agua fría, que para estos casos va a tener una temperatura de 60 grados Celsius. 60 grados Celsius. Y en el flujo másico 4 va a salir el agua que entró, pero ahora caliente, con una temperatura de 200 grados Celsius, porque el problema como tal nos habla que en este intercambiador de calor, ¿qué se está haciendo con el flujo de agua? Se está calentando el agua, empleando lo que es el aceite caliente. Bien, podemos decir entonces, aquí abajo, en esta consideración, que el flujo másico 1 es igual que el flujo másico 2 y el flujo másico 3 va a ser igual que el flujo másico 4. ¿Pero por qué? Muy sencillo. En la corriente 1 dijimos que era el flujo de aceite caliente y en la corriente número 2 va a ser el flujo de aceite, pero en este caso, ¿qué le pasó al aceite? Simplemente descendió como tal la temperatura a la que ingresó. Es decir, que lo que entró de aceite, la cantidad de masa que entró de este flujo de aceite va a ser el mismo, solamente que aquí descendió un poco la temperatura para ese flujo, se enfrió un poco, digámoslo. Y en la corriente número 3 va a ser igual que la corriente número 4, porque lo que entró de agua fría es lo mismo que va a salir de agua caliente. Básicamente, como explicamos con el aceite, aquí va a salir el agua más caliente
en comparación con la temperatura a la que ingresó, pero va a ser la misma cantidad másica de agua. Es por esto que se tiene que tener en cuenta estas consideraciones. Bien, una vez entendido esto, también nos habla el problema sobre un calor perdido, un calor Q, que va a ser de 100 BTU, que se perdió durante este proceso. Bien, entonces, una vez entendido esto, vamos aquí a enfocarnos en la ecuación de balance de energía, pero para este proceso, que esta ecuación es la siguiente. Dice que el flujo másico 1 por H1, que H1 es la entalpía de la corriente 1, más el flujo másico 3 por su respectiva entalpía en 3 más Q, calor, va a ser igual al flujo másico 2 por su respectiva entalpía, más el flujo másico 4 por su respectiva entalpía. Bien, pero ¿cómo calculamos la entalpía? Bien, la entalpía va a estar definida con la siguiente integral y el calor específico, en este caso integrando a T, es decir, en función de la temperatura. Entonces, HN, que bien HN podría ser la entalpía 1, la entalpía 2, la entalpía 3, es por eso que aquí le coloqué H sub N. Bien, que va a ser igual a la integral definida, que va a ir desde la temperatura base hasta la temperatura 1, y en este caso lo que se integra es el calor específico. La temperatura base se puede tomar en este caso a 100 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura base va a ser las respectivas temperaturas que corresponden a los flujos de aceite y a los flujos de agua. Bien, entonces, aquí en esta parte lo que vamos a hacer es despejar la ecuación de balance de energía del proceso, que es esta. Esta la copiamos y la ponemos aquí otra vez. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es un simple intercambio de variables, más que nada un despeje de la siguiente forma. Va a estar ordenada el flujo másico 1 junto con el flujo másico 2, porque fíjense que aquí está el flujo másico 2. Entonces, este flujo másico 2 lo vamos a pasar para acá, en este caso con signo contrario. Y este flujo másico 3, que está aquí, lo vamos a pasar para acá, con su respectivo signo contrario. Y en este caso, este calor lo vamos a pasar de este lado, del lado derecho, con su respectivo signo cambiado, menos Q. ¿Por qué hicimos esto? Porque fíjense, haciendo esto, el flujo másico 1 y el flujo másico 2 dijimos que son iguales y el flujo másico 3 y el flujo másico 4 van a ser iguales. Entonces, hicimos esto más que nada para poder factorizar los flujos. Porque fíjense, si son iguales, se puede realizar lo que es un factoreo y eso va a quedar de la siguiente forma. El flujo másico, en este caso, simplemente queda como flujo másico. Podría ser el 1 o el 2 porque dijimos que son iguales. Es por eso que nada más aquí tomo como flujo másico, que multiplica a qué? A la entalpía 1 por la entalpía 2, que va a ser igual al flujo másico. Aquí como paso en este caso, podría tomar el 3 y el 4, simplemente lo dejo expresado como flujo másico, que multiplica a la entalpía de 4 y a la entalpía de 3, menos el respectivo calor. Bien, entonces, por lo tanto, va a resultar de la siguiente forma. Hay que despejar este flujo másico, ya sea el flujo másico 1 o el flujo másico 2, porque dijimos que son iguales, porque son los datos que me faltan aquí, porque el problema nos está pidiendo hallar la cantidad de masa de flujo de aceite que ingresó. Entonces, por ende va a quedar de la siguiente forma. Despejando el flujo másico 1 o 2 va a ser igual al flujo másico ¿qué? Pero dijimos que podemos tomar el flujo másico 3 y 4 porque son iguales. En este caso, por orden, yo lo tomo como el flujo másico 3, que multiplica a la entalpía de 4 menos 3, menos el calor, dividido entre la entalpía 1 menos la entalpía 2.
Bien, ya despejamos para este flujo. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que saber cuáles son los datos que nos faltan. Pues bien, nos faltan las entalpías y nos falta, en este caso, conocer, pues bien, el flujo, ¿no? El flujo másico 1 y el flujo másico 2. Pero bien, los datos que ya conocemos es el flujo másico 3, que el flujo másico 3, que corresponde a ser al agua que ingresó, va a ser de 1000 kilogramos por hora en este caso, menos Q, el calor perdido durante este proceso, que es de 100 BTU, menciona el problema. Lo único, como mencioné anteriormente, que nos falta conocer son las entalpías. ¿Y cómo se conocen las entalpías? Con la fórmula que les presenté hace un momento, con esto, con una integral definida. Entonces, nos vamos para acá. Aquí vamos a calcular las entalpías. A ver, van a ser 4 cálculos de entalpías. Bien, para la entalpía 1 es la integral definida que va a ir de 220 grados Celsius a 250 grados Celsius, que multiplica en este caso, de acuerdo a la fórmula, el calor específico. El calor específico nos lo brinda el problema, que es el siguiente. Calor específico para la corriente del flujo de aceite caliente es de 0.8 BTU sobre libra por grado Celsius. El CPE4, el calor específico de la corriente 4, es de 1 BTU. El calor específico de la corriente 2 es de 0.8 BTU. Y el calor específico para la corriente 3 es de 1 BTU, libra sobre grado Celsius. Que anteriormente les había mencionado que los flujos másicos van a estar en kilogramos por hora, pero no, fue una pequeña equivocación. Van a estar en libras por hora, porque de acuerdo a esto, aquí ya está en libras. Entonces, si lo ponemos en kilogramos por hora, tendríamos que hacer un despeje. Sin embargo, para fines prácticos, vamos a dejarlo como libra para los respectivos flujos másicos. Entonces, vamos a calcular las entalpías. Bien, la entalpía 1 dijimos que era de 220 a 250 por 0.8 diferencial de T. Al resolver esta integral definida, nos resulta que es de 24. Básicamente lo que se hizo aquí fue restar 250 menos 220 y ese resultado sustituirlo en T. Y al momento de sustituirlo en T, eso se multiplica por 0.8 y resulta 24. Es decir, 0.8 por 30, 24 es lo que resulta. Bien, para el cálculo de la segunda entalpía es la integral definida de 220 hacia 220 por 0.8, que al hacer eso resulta de 0, puesto que la diferencia de 220 menos 220 es 0 y 0 por 0.8, 0. Para el cálculo de la entalpía 3 es lo mismo, resulta de 0. Es la integral definida con límite inferior en 60 grados Celsius y límite superior en 60 grados Celsius. 60 menos 60, 0, por 1, 0. Para el cálculo de la entalpía 4 es la integral definida que va a ir desde 60 grados Celsius como límite inferior hasta 200 grados Celsius como límite superior. Al hacer lo que es la resta, 200 menos 60, va a resultar 140. Bien, ya tenemos los 4 cálculos de las entalpías. Estos datos lo ponemos aquí en tabla de entalpías para tener en este caso los datos recopilados en esta tablita para facilitar los cálculos. Entalpía 1 es de 24, entalpía 2 es de 0, entalpía 3 es de 0 y por último la entalpía 4 va a ser de 140. Bien, ahora volviendo a regresar a esta fórmula. Ya conocemos las 4 entalpías que nos hacían falta, por ende lo único que nos falta hacer es sustituirlas en esta fórmula para poder conocer el flujo másico 1 o el flujo másico 2, puesto que son iguales. Y acá lo tenemos sustituyendo en la fórmula que les expliqué. Al hacer esta sustitución va a quedar de esta forma.
El flujo másico 1 o 2 va a ser igual al flujo másico 3, que es 1000 libras por hora, que multiplica en este caso la diferencia de la entalpía 4 y la entalpía 3, que la entalpía 4 es de 140 y la entalpía 3 es de 0. Bien, menos el calor en BTU perdido durante este proceso, que fue de 100 BTU. Esto lo dividimos entre la diferencia de la entalpía 1 y la entalpía 2. La entalpía 1 es de 24 y la entalpía 2 es de 0. Al resolver lo que es este producto, nos va a resultar que el flujo másico va a ser de 5.829.16. Aquí era kilogramos por hora, pero dijimos que lo vamos a dejar en libras por hora. Listo, libras por hora. Bien, ahora para interpretar lo que acabamos de obtener aquí, va a ser de la siguiente forma. Vamos a copiar esto. Bien, entonces regresando a lo que nos pedía el problema inicialmente, dice que hay que determinar la cantidad necesaria para calentar el agua. Es decir, nos están preguntando por la cantidad en masa que hay que ingresar de un flujo de aceite para calentar el agua. Entonces, esto va a ser de la siguiente forma. El flujo másico necesario de aceite para calentar esta agua va a ser lo que acabamos de obtener hace un momento. Que es lo siguiente. 5.829.16 libras por hora. Eso es lo que hay que ingresar de aceite. Entonces simplemente escribimos por acá porque no se quiere copiar. Lo escribimos 5.829.16 libras por hora. ¿Y cuánto va a salir acá? Lo mismo, 5.829.16 libras por hora. Es lo mismo que va a salir, porque, como dijimos anteriormente, en este intercambiador de calor, la misma cantidad másica de flujo de aceite que ingresó acá va a salir de igual forma con la misma cantidad de masa. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es que aquí ingresó aceite en la corriente 1 a una temperatura de 250 y aquí se enfrió un poco, pero sigue siendo la misma cantidad de aceite. ¿Qué es lo que pasa en este caso con la corriente 3 y 4, que son los flujos de agua fría? En la corriente 3 ingresó 1000 libras por hora a una temperatura de 60 y en la corriente 4 sale 1000 libras por hora, pero a una temperatura de 200. Simplemente se calentó el agua y aquí de la corriente 1 a la corriente 2 se enfrió un poco el flujo de aceite, pero salió la misma cantidad de masa de aceite, que fue la cantidad que se empleó para poder calentar el agua en este intercambiador de calor. Y eso fue lo que se hizo para poder resolver este problema de balance de energía en el intercambiador de calor. En este caso, conocer la teoría del funcionamiento en un intercambiador de calor, plantear las consideraciones, plantear lo que es la ecuación de balance de proceso, conocer cómo se calculan las entalpías y aquí despejar la ecuación de balance de energía del proceso, sabiendo en este caso algunos parámetros del intercambiador de calor, despejarlo ya sea para flujo másico 1 o 2 porque son lo mismo, sustituirlo y listo. Eso sería todo lo que se hizo para poder resolver este problema. Bastante interesante. Espero que les haya servido este tutorial y nos veríamos para la siguiente. Muchas gracias.